Listo. Pero se arregló solo luego. No sé, yo acabo de colocar listo y ya empezó a grabar. Por alguna razón el sistema no lo quería. Pero puede volver a entrar. Ya, a ver. Intruso. Ah, de repente, eso sí no sé. Eso sí no sé. A ver, ¿se ve mi diapositiva? ¿Se ve? Sí, se ve. Semana 5, Renacimiento y filosofía moderna. ¿Se ve? Hablen, respondan. Sí, listo. Gracias, Max. De 50, uno me respondió. No importa, está muy bien. Bien, entonces comencemos. Listo. Recuerden que en este momento ya no puedo ver el chat, lo que significa que si, si, si tienen alguna pregunta o comentario, simplemente activan el micrófono y plantean su pregunta, ¿no? O si no, pueden escribir en el chat, pero tendrán que esperar a la mitad de clase a que yo visualice el chat. ¿Ok? Bien, el día de hoy nos toca hablar del Renacimiento y filosofía moderna, pero para entender un poco esto del Renacimiento es necesario retroceder un poco, ¿no? Retroceder brevemente. A ver, un recuento rápido. La filosofía y pensamiento antiguo, como ustedes deben recordar, se abocó al estudio de la naturaleza y del hombre, ¿no? A partir siempre de una investigación racional. Pasa el tiempo y va a aparecer, por influencia del cristianismo, el pensamiento y filosofía medieval, que a partir de la fe va a estudiar sobre todo las cuestiones de Dios, ¿no? Y a partir de ello, tratar de entender al hombre, ¿no? Tratar de entender al hombre. Y ya no se va a estudiar la naturaleza, ¿no? Va a haber muy poco estudio sobre la naturaleza. Bien, luego, pasados unos 1000 años aproximadamente, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, eh, aparece la filosofía moderna. La filosofía moderna. ¿Ok? Siglo XVII, XVIII. En esta filosofía moderna, que es lo que nos toca ver hoy, vuelve el estudio sobre la naturaleza y el hombre. ¿Ok? Pero claro, 1000 años han pasado en la que el concepto de Dios, sobre todo del Dios cristiano, ¿no? De tal manera que ha influenciado notablemente en los pensadores. Por lo tanto, a la filosofía moderna también le interesa hablar de Dios. Pero para hablar de Dios, primero tienen que hablar del hombre. Como se dan cuenta, hay pues una inversión respecto del pensamiento medieval en la que Dios era primero y el hombre después. En relación a la investigación, en la filosofía moderna, el hombre es investigado primero y después Dios. Eso no significa que Dios sea después del hombre, es decir, que tenga un valor menor. Significa que para poder demostrar bien la existencia de Dios, primero hay que demostrar bien que el sujeto existe, el hombre en este caso. ¿Ok? Ahora bien, aquí
En esta parte que está aquí hay un pequeño periodo que la historia ha llamado Renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un nuevo florecimiento, un nuevo renacer. ¿Un renacer de qué? Del estudio de la naturaleza y del hombre, ¿no? Porque ese estudio de la naturaleza y del hombre ya se había dado en la época antigua, solamente que en la época medieval lo cortó y ahora vuelve a florecer. Este renacimiento se da en el siglo XVI, como una crítica al pensamiento medieval. Nosotros, el día de hoy, no vamos a ver el pensamiento medieval, es interesante todo lo que quieras, pero no lo vamos a ver, ¿no? Pero es necesario eh, dar cuenta un poco de estos 1000 años para poder entender por qué surge esto que se llama Renacimiento y luego por qué surge esto que se llama filosofía moderna, en donde nuevamente la razón entra a tallar. ¿Ok? Entonces, aboquémonos al Renacimiento. Fue un movimiento intelectual, cultural, que se desarrolla a finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, que surge en Italia, en Florencia, para ser más específico, y luego se va a expandir en toda Europa. Se llama Renacimiento porque es un nuevo renacer, un resurgimiento de la razón al momento de querer investigar al hombre y a la naturaleza, tal y como en cierto modo se había hecho en la época griega y que se había cortado en la época del medioevo, ¿no? Aquí en el Renacimiento surgen nuevamente tendencias como el escepticismo, pero con otros personajes, por ejemplo, Michel de Montaigne, ¿no? Hay una crítica a la tradición escolástica medieval, ¿no? Y surge la nueva ciencia, la ciencia experimental de corte cuantitativa, ¿no? La ciencia griega no era experimental, era especulativa y no era cuantitativa, sino cualitativa. La ciencia del Renacimiento es el origen de la ciencia moderna y contemporánea, ¿no? Aquí en el Renacimiento se da también el cambio de percepción del mundo. Se deja de lado el sistema geocéntrico para ahora apoyar el sistema heliocéntrico, sistema que fue propuesto por Copérnico, pero defendido a ultranza por Galileo. Copérnico no conoció el telescopio, por lo tanto su postulado era especulativo, pero Galileo sí conoció el telescopio y lo usó y mucho, por lo que sus propuestas ya no eran especulativas, sino basadas en la observación, en los hechos. Empieza el estudio matemático del mundo y por ende el estudio matemático sobre el hombre, en la que Leonardo da Vinci nos ha dejado este bello dibujo denominado El hombre de Vitruvio, en donde inserta al hombre en un círculo y en un cuadrado, ¿no? Mostrando ciertas dimensiones, ¿no? Que armonizan con la matemática. En la filosofía, en el Renacimiento, perdón, nace la ciencia moderna y continuará desarrollándose en el siglo XVII y el siglo XVIII. La filosofía nunca ha sido ajena a los aconteceres de su tiempo. Por lo tanto, los filósofos de la época moderna van a tratar de estudiar este problema básico. ¿Cómo se origina el conocimiento? ¿Dónde se origina el conocimiento? Tres tendencias aparecerán. El racionalismo por un lado, el empirismo por el otro y el criticismo por el otro. En términos muy simples, y para que se acuerden, el racionalismo dirá que el origen del conocimiento está en la razón. El empirismo dirá que el origen del conocimiento está en la experiencia, mientras que el criticismo dirá que el origen del conocimiento está en ambas, en la razón y en la experiencia. Nosotros el día de hoy vamos a ver tan solo el racionalismo y el empirismo, y solo veremos a sus más importantes representantes. Racionalismo.
Esta corriente surge en el siglo XVII en Francia y luego se expande a otras ciudades, a otras naciones de la Europa continental, ¿no? Para el racionalismo es la razón el origen del conocimiento, considerando que el conocimiento siempre es toda idea que es eterna, universal y necesaria. Por eso es que el racionalismo toma como modelo a las matemáticas, pues las matemáticas producen ideas o conocimientos eternos, universales y necesarios, entendiendo por necesario aquella idea que es así y no podría ser de otro modo. Por ejemplo, 2 por 3 es igual a 6. Ese resultado es así y no podría ser de otro modo. Por lo tanto, ese resultado es necesario. Universal, porque vale para todo el mundo. Eterno, porque 2 por 6 igual a, 2 por 3 igual a 6, siempre ha sido así y siempre será así. Conocer el mundo, decían los racionalistas, implicará entonces también lograr conocimientos con estas características, que sean eternos, universales y necesarios. Y así como la matemática basa sus conocimientos en postulados, principios o axiomas, del mismo modo, para conocer el mundo, es necesario ciertos postulados básicos, ciertas ideas básicas. Esas ideas son conocidas como ideas innatas. A partir de estas ideas es posible deducir otras ideas, a la manera de la matemática. Los más importantes racionalistas fueron René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Veremos nosotros a René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la filosofía moderna, porque fue el primero en colocar en el centro de reflexión al sujeto, y toda la filosofía moderna estará de acuerdo en que el centro de reflexión debe ser el sujeto, y también es considerado el padre del racionalismo, por ser el primero en considerar que es la razón el origen del conocimiento. En matemáticas es considerado también el padre de la geometría analítica que ustedes estudian en su curso de matemática. Descartes, como filósofo, criticó el conocimiento cultural de su época, conocimiento que tenía corte escolástico, corte medieval. Descartes, miren, nace a finales del siglo XVI, está muy cerca de los finales del medioevo, ¿no? Por lo tanto, todavía tiene en su pensamiento mucho de medieval, pero su gran mérito es intentar romper con ese pensamiento medieval y generar un conocimiento nuevo, una filosofía nueva, a la que se ha llamado filosofía moderna. Sostuvo que para lograr el conocimiento es necesario partir desde cero, ¿no? Hacer una especie de borrón y cuenta nueva, tratar de hallar una verdad cierta, una certeza, una verdad, una idea indubitable, y a partir de él generar, edificar, construir un nuevo saber. Entre sus obras más importantes destaca el Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas, entre otras, por cierto. Descartes, observador de su época, se dio cuenta que la ciencia está avanzando a pasos agigantados. El problema es que no había un método preciso para la investigación. Descartes sintetizará todas las formas de investigación que observó en su tiempo, y va a proponer 4, y solamente 4 reglas para la investigación, 4 reglas del método. Así nos dirá, toda persona que inicie una investigación tiene que partir de ciertos conceptos verdaderos, conceptos básicos, ideas que se presenten a la mente como ciertas, como evidentes, como verdades evidentes, como verdades, ¿no? Como certezas, ¿no? Esa es su primera regla. No aceptes nada que no aparezca ante tu mente como claro.
como cierto, como evidente, como verdadero. Luego, pasa a la resolución del problema. Paso 2. Todo problema lo es porque es complejo. Y si es complejo es porque está constituido de partes simples. Divide el problema en sus partes más simples. Esa es la segunda regla denominada de análisis. Analizar significa dividir. Divide el problema en sus partes simples e intenta dar resolución a esas partes simples. Luego que tengas la resolución de las partes simples, une el problema. Une esas partes simples con sus resoluciones. Sintetízalos, recompón, ¿no?, el problema con sus soluciones de manera ordenada. Y finalmente, la cuarta regla, revisa, comprueba, siempre, para evitar que hayas obviado algo. Revisa, comprueba cuantas veces sea necesario. Estas reglas del método, propuestas por Descartes, fue una guía de investigación durante mucho tiempo. Pero en filosofía, Descartes quería ir más allá, para lo cual empleará la duda como método. Quiere saber si es posible alcanzar alguna verdad cierta, alguna evidencia, ¿no? Para ello, Descartes someterá a la duda todas sus ideas. Empezará a cuestionar, teóricamente, toda idea, todo conocimiento, todo pensamiento que posea, ¿no? Entonces, la duda empieza del siguiente modo. Te habrás percatado que los sentidos a veces nos pueden dar datos erróneos. ¿Alguna vez habrás visto algo y finalmente te diste cuenta que no era lo que creíste haber visto? ¿Alguna vez habrás escuchado algo y finalmente te diste cuenta que no era lo que creíste haber escuchado? Y es que los sentidos se pueden equivocar al brindarnos datos. El problema es que, si bien se pueden equivocar alguna vez, ¿no?, y otras veces no se equivocan, el problema es que no sabemos cuándo dan un dato cierto y cuándo no. Porque bien podríamos pensar que hemos dado con el conocimiento cierto cuando de repente sea un error. Por lo tanto, en tanto no tenemos la garantía de una certeza a partir de los datos sensoriales, entonces, dice Descartes, vamos a dudar momentáneamente de los sentidos. Momentáneamente, porque parece que ninguna idea que poseemos que haya provenido de los sentidos pueden ser garantía de certeza. Aquí ya podemos deducir una duda radical. La duda de Descartes suele llamársele duda hiperbólica por ser radical. Por ejemplo, es cierto que yo puedo dudar de ese color que vi de ese objeto. Es cierto que yo puedo dudar de esa forma de ese objeto. Pero también tendré que dudar de que tengo un cuerpo, dice Descartes. Porque yo digo que tengo un cuerpo porque lo toco, porque lo veo. Pero si entendemos que los sentidos no nos garantizan un conocimiento, entonces tendremos que dudar también de ese conocimiento respecto de que tenemos un cuerpo. Es una duda radical, se están dando cuenta, pero es coherente con la propuesta cartesiana. Al margen de si tenemos cuerpo o no, recuerda que el cuerpo está puesto en duda en este momento, lo cierto es que estamos en un mundo que aparece como objetivo, un mundo que aparece como real. Pero Descartes se detiene un momento y se pregunta si acaso no fuese un sueño esto que creemos que es real. Porque si tú has soñado alguna vez, y seguramente que sí, te das cuenta que lo que vivencias en el sueño, el mundo de ese sueño, aparece como real, como si lo fuera. Tú te das cuenta de que fue un sueño cuando despiertas, pero mientras sueñas, en realidad estás teniendo la experiencia
¿no? Onírica, ¿no? De que estás en un mundo, de que conversas con alguien, de que estás caminando por un lugar, etcétera. Demos el ejemplo de las pesadillas. Si has tenido alguna vez alguna pesadilla y despiertas asustado, la pregunta es, ¿por qué despiertas asustado? Si fue un sueño, no existía, nunca existió. Y la respuesta sería, bueno, mientras soñaba parecía bien real, pues, ¿no? Bien real, ¿no? Entonces, así como bien real parecen los sueños, así del mismo modo podría este mundo que nos parece tan real, podría ser un sueño. Estás soñando de repente que tienes tu clase de filosofía hoy viernes a las 2 de la tarde, una de la tarde, ¿no? ¿Podría ser un sueño? Descartes dice, bueno, no hay manera de decidir que no lo sea. Al menos no hay una manera clara por el momento. Por lo tanto, hemos de dudar momentáneamente de la realidad del mundo porque bien podría ser un sueño. En los sueños, 2 más 2 siguen siendo 4 y el triángulo sigue teniendo 3 lados. Por lo tanto, parece ser, dice Descartes, que las matemáticas sí funcionan en los sueños. ¿Será la matemática, entonces, esas ideas verdaderas que estoy buscando? Se detiene un momento Descartes y dice no, porque hay un pequeño atisbo que me permite dudar de las verdades matemáticas. Y mira que Descartes era un matemático. Este pequeño atisbo, ¿no? Es la posibilidad de la existencia de un genio maligno, de una especie de Dios travieso, que por ser una especie de Dios finalmente es más poderoso que yo. Y si lo es, puede engañarme si quisiese, ¿no? Descartes es y fue una de las grandes mentes de todos los tiempos, uno de los grandes intelectuales. Por supuesto que él no creía en la existencia de un genio maligno, pero no podía anteponer su creencia a la búsqueda de la verdad. Por eso es que, aun si él no cree en el genio maligno, él va a suponer de que existe. Con esa suposición, le es posible abrir la duda hacia las matemáticas. Porque si ese genio maligno existiese y si quisiera engañarme, bien podría hacerlo respecto de las verdades matemáticas. De repente 2 por 3 no es igual a 6 y de repente el triángulo no tiene 3 lados, ¿no? Y todo lo que hemos sacado, todo lo que hemos teorizado, los teoremas que hemos demostrado sobre las figuras geométricas de repente sean erróneos. Por supuesto que desde una perspectiva científica, ¿no? Nosotros podemos decir hoy que eso es un absurdo, ¿no? Que las matemáticas se demuestran y por lo tanto son verdaderas. Pero recuerda, ojo, que cuando uno demuestra algo, siempre lo hace en base a conocimientos previos. Y esos conocimientos previos también han sido demostrados en base a conocimientos previos. Pero te darás cuenta que esa relación de conocimientos previos no se puede ir hasta el infinito. Por lo tanto, tiene que haber un momento, ¿no? Ciertos conocimientos básicos de donde partir. A esos conocimientos básicos suelen llamársele postulado o axioma o principios. A esos conocimientos básicos no se les demuestra, se les asume simplemente como verdaderos. Por parecernos tan evidente, ahí apunta Descartes. Nos parece muy evidente y si no lo son, porque hemos sido engañados por este genio maligno que, repito, si quisiese nos pudiera engañar. Por lo tanto, vamos a colocarle un signo de interrogación momentáneamente también a las matemáticas, porque bien podríamos de repente, si existiese este genio maligno, no ser verdaderas. Duda entonces de las demostraciones matemáticas, momentáneamente. Recuerda que lo que Descartes está buscando es una certeza. Eso es lo que está buscando y parece que no la está encontrando, al menos hasta ahora.
Una certeza es algo que no pueda ponerse en duda por ningún lado. Reflexiona entonces Descartes y dice, he dudado de todo lo que es posible dudar. Y me he dado cuenta que mientras dudo, pienso, porque toda duda es un pensamiento. Y mientras pienso, existo, porque solamente puedo dudar si es que existo. Por lo tanto, de ahí su célebre frase, pienso, luego existo, que en latín se dice cogito ergo sum. Para afirmar mi existencia, primero tengo que pensar en mi existencia. Y mi pensamiento ratifica mi existencia. Que soy, que existo como un yo pensante. No sé si existo teniendo un cuerpo, no sé si tengo cuerpo. Recuerda que el cuerpo está puesto en duda. No sé si tengo un mundo, no sé si hay un mundo. Recuerda que el mundo está puesto en duda, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro es que soy un pensamiento. No sé si existo mientras duermo, porque cuando duermo no estoy pensando, ¿no? Pero mientras estoy pensando, mientras estoy dudando, necesariamente tengo que existir. Soy algo que piensa, soy una cosa que piensa, dice Descartes. Eso soy. La certeza a la que ha llegado es la certeza del yo pensante, del yo como pensamiento. La idea del yo es una idea cierta, indubitable. Ya no puedo dudar de que estoy dudando. No puedo, pues. Porque si dudo de que estoy dudando, significa que estoy dudando efectivamente y por lo tanto estoy pensando y por lo tanto estoy existiendo. Porque la duda es como el ojo que todo lo ve. El ojo ve todo, pero no puede verse a sí mismo y sin embargo tiene que existir. Lo mismo dice Descartes. El yo está dudando de todo, ¿no? Pero no puede dudar de que el yo está dudando. Por lo tanto, el yo tiene que existir. He dado entonces con esta certeza. Yo soy, yo existo. He tumbado todo el aparato de ideas que he tenido y me he quedado con una sola, pero es una certeza, es una que vale. A partir de esto, Descartes va a decir lo siguiente. Yo existo, está demostrado. Existo como pensamiento. Y yo tengo el pensamiento de lo infinito. Yo tengo el pensamiento o la idea de lo eterno. Yo tengo también la idea de lo perfecto. Pero yo no soy perfecto. Yo no soy infinito. Yo no soy eterno. Entonces, ¿cómo poseo esas ideas? De mí no provienen. Del mundo que observo tampoco, porque el mundo que observo no puedo decir que es perfecto, que es infinito, que es eterno, porque yo no veo cosas eternas. Yo no percibo cosas infinitas. Por lo tanto, esas ideas tienen que venir de un ser que tiene que ser infinito, eterno y perfecto. Y ese ser es Dios. Por lo tanto, también Dios existe. Como se dan cuenta, para poder demostrar la existencia de Dios, Descartes antes tuvo que demostrar que Él existía. Este es el viro, el cambio, ¿no?, que hace Descartes a todo el pensamiento medieval. Porque para el pensamiento medieval, primero se creía en Dios por la fe y luego, por la razón, hablabas del hombre. Y en este caso del yo. Descartes dice, no, no, primero hay que demostrar que yo existo como certeza, a partir de destruir con la duda todas las ideas. Y luego de demostrar que yo existo, demuestro a Dios. ¿Y por qué demuestro a Dios? Porque es lo más importante, pues. 1000 años de medioevo no pasan en vano. Y les dije hace un momento que Descartes está muy cerca al medioevo. Así que Descartes es un pensador que afirma la existencia de Dios e intenta demostrar la existencia de Dios. Él tiene 3 argumentos para demostrar la existencia de Dios. El que te estoy mostrando es uno de ellos, el más cercano a la teoría que estamos viendo. Dios
en su infinita bondad y poder, no puede permitir que un genio maligno me engañe, porque todo engaño es una imperfección y nada imperfecto puede salir de las manos de Dios. Por lo tanto, el genio maligno o no me puede engañar o simplemente no existe. Por lo tanto, las matemáticas son verdaderas. Así que las matemáticas tienen garantizada su verdad, porque Dios nos lo garantiza. Dios, en su infinita bondad y poder, no puede haberme creado con la inclinación a creer que el mundo es real cuando de repente no lo sea. Porque si me hubiese creado con esa inclinación errónea, entonces también hubiera creado algo erróneo. Y de Dios nada surge errado. Por lo tanto, si yo tengo la inclinación de pensar que el mundo existe, entonces es porque el mundo existe, pues. Es real. Por lo tanto, el mundo existe. Como se dan cuenta, la existencia del mundo, las verdades matemáticas, garantizan su verdad porque Dios existe. Y Descartes dice que Dios existe porque él, yo, ¿no? El yo existe, por las razones que ya explicamos. Empieza simplemente a deducir Descartes, ¿no? Por eso es un racionalista, porque todo esto, digámoslo así, lo hizo sentadito en su cama, pensando, nada más, usando la razón. Yo existo, ya está demostrado. Yo tengo ideas en la mente, pensamientos, y son de tres tipos, dice Descartes. Tenemos las ideas innatas, adventicias y facticias o ficticias. Las ideas innatas son aquellas que provienen de la razón, pertenecen al patrimonio de ella. No son ideas que hemos adquirido, sino las poseemos ahí por el simplemente hecho de ser seres racionales, ¿no? Y tienen la garantía de haber sido puestas por Dios. Y como de Dios nada errado sale, entonces estas ideas son verdaderas. Y cualquier cosa, cualquier conocimiento que quieras construir a partir de estas ideas siempre será un conocimiento verdadero. Las ideas innatas, bueno, ejemplos, ¿no? La idea de Dios, la idea del yo, la idea de lo perfecto, la idea de lo infinito, la idea de lo eterno, la idea de las cantidades numéricas, la idea de las figuras geométricas, etc. Todas esas son ideas innatas. Luego tenemos ideas adventicias, ideas que están en nuestra mente debido a la experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, si tú has visto las olas del mar, entonces tienes la idea de cómo son las olas del mar. Si tú nunca hubieras visto las olas del mar, entonces no podrías tener esa idea. Las ideas adventicias son por experiencia, pero como ya hemos indicado, la experiencia puede equivocarse, pues se basan en los sentidos. Así que las ideas adventicias pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. No lo sabemos. Por eso es que no podemos construir un conocimiento a partir de ellas, porque ese conocimiento no tendrá garantía de verdad. Y finalmente tenemos las ideas facticias o ficticias, que provienen de la imaginación. Son el producto de una creación. Descartes daba el ejemplo del minotauro, del centauro, del unicornio. Nosotros podemos dar ejemplos más actuales, ¿no? Pikachu, Optimus Prime, Goku, los pitufos, ¿no? Vegeta, ¿no? Ilícito, por supuesto que sí, ¿no? Imagínate a Goku, no, Goku no, Pikachu, ¿no? Más fácil.
Pikachu, ¿no? Chiquitito, amarillo, ¿no? Cara tierna. Eso lo inventó alguien, se lo imaginó alguien. Es una idea ficticia, no existe en la realidad, pero está ahí. Lo podemos, ¿no? Mentar con la imaginación. Bien, estas ideas son siempre ideas falsas. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya comprendido. Todo claro, más o menos. Hablen. López Galloso dice, me ha pasado que aparecían 20 personas en vez de las 50, pero cerró solo luego. Ah, no entiendo, no entiendo. Intruso, dice, soy Giancarlo, cogito ergo sum, cotito, no es cotito, es cogito, y es sum con M. López Galloso dice, profe, entonces solo las ideas son verdaderas, solo las ideas innatas. Marcelo, solo las ideas innatas son verdaderas. Reyes García, Andrew Gonzalo, me dices, cualquier idea de ser maligno entonces sería como ficticio. Bueno, tendrías que definir lo que es un ser maligno, un diablo, un demonio, ¿a eso te refieres? Bueno, Descartes te diría sí, pues, ¿no? Sí te diría Descartes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? López Galloso, profesor, ¿y sobre las matemáticas? Ya, pero termina tu pregunta, pues. ¿Qué hay sobre las matemáticas? Ah, ya, dices, creí haber leído hace un tiempo que Descartes pensaba que las matemáticas eran ciertas tanto aquí como en otra realidad o dimensión. Sí, está bien, eso es cierto. Sí, ¿no? Y no es que Descartes lo piense, las matemáticas son así, pues, ¿no? Valen para cualquier tiempo y lugar, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la matemática y su tiempo, ¿no? Descartes no conoció, pues, ¿no? La geometría no euclidiana, ¿no? No conoció, pues, ¿no? Las teorías actuales, pues, de las múltiples dimensiones, nada de eso, ¿no? Pero desde su perspectiva, por supuesto que sí, ¿no? Su perspectiva valía, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, dudo mucho que, ¿no? 2 más 2 no sean 4 en otra dimensión, ¿no? Me puedo equivocar, no lo sé. Ya eso lo sabremos en el siglo 30, no lo sé. Bien, bien, bien. Sigamos entonces. Sigamos. Toma un poco de agua porque estoy. Sigamos. La contraparte del racionalismo es el empirismo, corriente filosófica que surge en el siglo también XVII como, como una reacción a las teorías del racionalismo cartesiano y se va a extender durante el siglo XVIII. Para el empirismo es la experiencia el origen del conocimiento. A ver, se los pongo en este cuadro comparativo. Racionalismo aquí, empirismo acá. El racionalismo dice, la razón es el principio del conocimiento. El empirismo dice, no, es la experiencia. Para el racionalismo, el conocimiento es el conocimiento eterno, perfecto, inmutable. Es el conocimiento de lo universal y necesario. Por eso es que es un conocimiento que se razona, ¿no? Mientras que el empirismo dirá, no, el conocimiento es una cosa más modesta. Es el conocimiento de las cosas del mundo. Y claro, si las cosas del mundo cambian, el conocimiento también puede cambiar. Por lo tanto, no es necesario decir que tiene que ser eterno, inmutable, etc. Para el racionalismo, toma como modelo a las matemáticas. El empirismo toma como modelo a las ciencias naturales, que se estaban desarrollando en su época. Para el racionalismo, el método es la deducción. Para el empirismo, es la inducción. El racionalismo nos dice que
las ideas innatas existen en el alma. El empirismo dice, no existen ideas innatas. Por eso postula el empirismo la tesis de la tabula rasa. Tesis que dice que el hombre al nacer tiene la mente en blanco, vacía. El niño ni bien abre los ojos, ni bien escucha sonidos, esas formas, esos colores, esos sonidos se, eh, este, eh, se plasman en su alma, en su mente, ¿no? Como si fueran tinta en un papel. Por lo tanto, para el empirismo, todo lo que hay en la mente ha estado antes en los sentidos. Todas las ideas que posees son producto de la experiencia. No hay ideas innatas. Eso no existe para el empirismo. Los grandes empiristas fueron John Locke, George Berkeley, David Hume. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de David Hume, filósofo, economista, historiador y jurista escocés. Es el más radical de los empiristas, pues lleva el empirismo hasta sus últimas consecuencias coherentes. ¿Y cuáles son esas consecuencias? El escepticismo y el agnosticismo. Intentó Hume, siendo un hombre que valoraba la ciencia, intentó darle una base al conocimiento científico, pero su filosofía radical terminó socavando, teóricamente claro está, los cimientos de la ciencia experimental, como veremos más adelante. Entre las obras más importantes de Hume tenemos el Tratado sobre la Naturaleza Humana y las investigaciones sobre los principios de la moral. Hume nos habla de las percepciones. Voy a colocar acá. Las percepciones son los contenidos de la mente, lo que poseemos en la mente, ¿no? Estas percepciones son de dos tipos. Tenemos a las impresiones y a las ideas. Las impresiones son las percepciones más intensas, vivaces y claras, mientras que las ideas son menos intensas, menos vivas, menos claras. Solo cuando tenemos impresiones, entonces podemos tener ideas, ¿no? Solo cuando tenemos, repito, impresiones, podemos recién generar ideas. Las impresiones son las que están basadas en la experiencia. Tenemos dos tipos de impresiones. Las impresiones por sensación y las impresiones por reflexión. Ambas, ojo, ambas están basadas en la experiencia. ¿Ok? Experiencia. La diferencia es que las sensaciones por sensación se basan en la experiencia externa, mientras que las impresiones por reflexión se basan en la experiencia interna. Demos un ejemplo. Imagínate que estás yendo por una calle y te encuentras frente a un perro grande, negro, que te está mirando fijamente, mostrándote sus dientes y gruñéndote. Estás teniendo la experiencia externa, la experiencia de algo externo, en este caso un perro. Y estás teniendo la experiencia por tus sentidos, porque estás mirando al perro, estás escuchando el gruñido, ¿no? Estás observando que el perro está cerca de ti, estás observando que el perro te está mirando. Esa es una impresión por sensación.
lo que estás mirando en ese preciso momento, lo que estás escuchando en ese preciso momento. Pero también te alberga el miedo de que el perro te pueda atacar. Ya, esa es una impresión por reflexión. El miedo no viene de lejos, de fuera de ti, sino surge desde dentro de ti. Es una experiencia interna, ¿no? Y también ese miedo lo estás teniendo en ese momento. Es una impresión de reflexión. ¿Ok? Demos otro ejemplo. Un amigo te cuenta un chiste. Entonces tú escuchas el chiste. Esa es una experiencia externa. Estás usando el sentido del oído. Estás percibiendo las palabras que está emitiendo tu amigo al contarte el chiste. Estás escuchando el chiste. Esa es una impresión por sensación. Pero luego te ríes del chiste. Te ríes. Ya, esa es una impresión por reflexión, porque es una experiencia interna. La risa, ¿no? El estar feliz en ese momento. Bien, las impresiones pues siempre son entonces vivaces, claras, intensas. Mañana más tarde te acordarás del perro, ¿no? Y te acordarás del miedo que sentiste por ver al perro. Esas son ideas, aquí lo voy a colocar, ideas de recuerdo, ¿no? Te acordarás del chiste, mañana te acordarás del chiste. Y te acordarás de cómo te reíste y lo bien que la pasaste por el chiste que te contaron. Esas son ideas de recuerdo. Entonces, las ideas de recuerdo son tanto por la sensación o por la reflexión que tuviste. Es decir, la tienes porque has tenido esas impresiones. Pero también tenemos otro tipo de ideas, que Hume llama ideas de la imaginación. Ideas que las posees no por haber visto u oído tal cosa, sino porque te las imaginaste, porque te las creaste, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento me estoy imaginando un ángel. Y tal y como la tradición nos ha enseñado, me lo estoy imaginando de color blanco, con alas, forma humana, con sentimientos de bondad, muy luminoso, ¿no? Y que vuela. Ahí está mi ángel. Tengo la idea de ángel en este momento. ¿De dónde proviene esa idea de ángel? Si yo nunca he visto a un ángel, ¿no? Me lo he creado. Pero Hume, tú estás diciendo que toda idea proviene de las impresiones. Yo tengo la idea de ángel. Entonces tiene que venir de impresiones, necesariamente. Hume responde, sí, es cierto, es cierto. Yo he observado alguna vez el color blanco en algún objeto. He observado la forma de hombre, ¿no? Al ver hombres. He observado una luz siempre, alguna vez, ¿no? Yo he observado que las aves vuelan, por ejemplo, el volar de las aves. Yo he sentido alguna vez, ¿no? La bondad, ¿no? Por ejemplo, eso sí, mi imaginación las unió. Mi imaginación las unió y apareció la idea de ángel. Un ser bueno, ¿no? Alado, ¿no? Ahí está mi angelito, ¿no? Que vuela. Mi imaginación finalmente creó esa idea a partir de impresiones particulares que yo ya había tenido previamente. Efectivamente, al ángel nunca lo he visto, pero sí he visto el color blanco, la forma humana, la luz, algo volar, ¿no? Y he sentido los sentimientos de bondad, ¿no? Bien, en este sentido, Hume nos dice, entonces, que toda idea que poseemos ha tenido sus inicios en alguna impresión. Y las impresiones provienen por la experiencia. Por lo tanto,
toda idea que poseemos proviene de la experiencia. Pero comprenderás rápidamente que el pensamiento de Hume no es importante porque haya criticado la idea de ángel, ¿no? Va más allá. Hace una crítica a la idea de sustancia. ¿Qué es la sustancia? Según Aristóteles, porque esta idea viene desde él, la sustancia es el sustrato de las cosas, ¿no? Es la esencia de las cosas. Imagínate que tengas una manzana que tienes una manzana en este momento. Sería bueno que tengas un objeto en este momento, en tus manos. Una fruta es un ejemplo bastante común porque permite dar muchas cualidades, pero puedes tener cualquier objeto en la mano. Decimos que ves la manzana, pero Hume te dirá, en realidad no ves la manzana. Tú estás viendo el color de la manzana. Tú estás viendo la forma de la manzana. Tú estás oliendo el olor de la manzana. Tú estás teniendo o probando el sabor de la manzana. Tú estás percibiendo el peso de la manzana. Tú estás percibiendo la textura de la manzana, etc. Pero tú no estás percibiendo a la manzana. ¿Se comprende? La experiencia que tú estás teniendo a partir de tus sentidos es la del color de la manzana, la forma de la manzana, el olor de la manzana, el sabor de la manzana, el peso de la manzana, la textura de la manzana, pero no estás teniendo la experiencia de la manzana. Hume dice, está sucediendo lo mismo que sucedió con el ángel, si te das cuenta, ¿no? He percibido ciertas cualidades y mi imaginación creó el ángel. Bueno, parece ser que esto exactamente está sucediendo con la manzana. He percibido varias cualidades y mi imaginación a todas esas cualidades las unió y le llamó manzana. En el fondo, parece ser que la manzana no existe. Así como estamos tan seguros que el ángel no existe porque es una creación nuestra, bueno, pues, deduce, ¿no? Te está diciendo Hume, deduce, exacta, haz lo mismo. ¿Podemos decir entonces que la manzana existe? La idea de manzana existe, sí, la idea sí. Hablamos de la manzana como una, claro, ¿no? Si le digo, hazme un jugo de manzana, pues estoy usando la idea de manzana. Pero esa idea de manzana tiene un correlato en la realidad, así como yo jamás he visto al ángel, y sin embargo tengo la idea de ángel, porque la he construido con la imaginación, lo mismo, jamás he visto a la manzana, ¿no? Pero tengo la idea de manzana, porque la he tenido que construir con la imaginación. El problema es que con el ángel lo entiendo rápido, pero con la manzana ya rompe con nuestro sentido común. Pero el problema no es tanto si la manzana existe o no, finalmente, ¿no? Es un ejemplo. El problema es que esto mismo yo te lo puedo decir haciendo referencia al libro, al gato, al perro, a la montaña, al río, a todo. A todo. Entonces Hume deduce el mundo. Tenemos también la idea del mundo. ¿No será una idea construida igualmente? Estamos acostumbrados a pensar que el mundo existe, decía Hume. Acostumbrados nomás, ¿no? No tenemos ninguna certeza de ello, ¿no? Dios, lo mismo. ¿Una idea construida será? La idea del yo, lo mismo. ¿Una idea construida será? ¿Has visto alguna vez a tu yo? ¿Has tocado a tu yo? La idea del yo existe. Claro que sí, ¿no? La idea. Siempre decimos yo soy tal persona, ¿no? Yo soy. Pero Hume te preguntará, ¿a qué exactamente te refieres cuando dices yo? No hay, no hay experiencia del yo, no hay impresiones del yo, ¿no?
Todo esto son sustancias. La sustancia es el yo. Dios es la sustancia. Una sustancia es el yo. Una sustancia es Dios. Una sustancia es el mundo. Una sustancia es la manzana. Todo eso cae. Esto es empirismo radical, como te das cuenta. Pero la cosa no termina. Hume va más allá todavía, ¿no? Tengo un ejemplo rápidamente. Voy a aplaudir en este momento. No sé si me estás viendo por la cámara. Voy a aplaudir. ¿Qué crees que pasará? Saldrá un sonido, ¿no? Tú lo sabes, yo lo sé. Todavía no aplaudo y sin embargo sabes que va a tener que salir un sonido. La gran pregunta que te haría Hume es, ¿y cómo sabes que va a salir un sonido si todavía no lo hago? ¿Cómo es que te adelantas a los hechos? ¿No? ¿Ves el futuro acaso? ¿No? Sabes que va a salir un sonido si aplaudo. Estás totalmente seguro. Bajo situaciones normales, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo sabes? Aplaudí, ¿no? Estuviste en lo cierto, ¿no? Latinaste, salió el sonido, viste el futuro. Bravo. Hume te dice, lo que pasa es que aquí estás uniendo dos eventos bajo una tercera idea. Estás uniendo el evento o el hecho del aplauso con el hecho del sonido. Lo estás uniendo con una tercera idea, la idea de causalidad. Y estás diciendo, ¿no? El golpe de las manos produce el sonido. El golpe lo estás viendo, entonces es una experiencia, ¿no? Está bien. El sonido lo estás escuchando, entonces también es una experiencia. Está muy bien. Y recuerda que cuando tienes la experiencia de algo, generas una idea, ¿no? Ya lo entendimos. En este momento trata de recordar el golpe que di. Esa es la idea del golpe, ¿no? Y claro, también trata de recordar la idea del sonido. Entonces, estas ideas tienen su correlato real. Pero hay una tercera idea que está pululando por ahí, la idea de causalidad. Esta idea de causalidad o la idea de causa-efecto es la que te permite decir que el golpe genera el sonido, que el golpe es la causa del sonido, ¿no? Porque si solamente tienes la experiencia del golpe y solamente tienes la experiencia del sonido, no puedes decir que uno causa el otro. Tú solamente dices que el golpe causa el sonido porque estás manejando una tercera idea, la idea de causalidad. El problema es que esta idea no tiene no tiene un correlato en la experiencia. No la tiene. ¿De dónde surgió la idea del golpe y el sonido? De que el golpe es la causante del sonido. Por el hábito, por la costumbre. Como siempre hemos observado, por experiencia, que cada vez que hay un golpe, hay un sonido en situaciones normales. Siempre que se golpea algo, hay un sonido, ¿no? Siempre que se golpea algo, hay un sonido, ¿no? Entonces, has deducido, pues. Si el profe golpea sus palmas, entonces saldrá un sonido. Esa idea de causalidad no existe. La causalidad no existe en la naturaleza, te está diciendo Hume. Existe en tu mente. Tú la has creado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la ciencia actual tiene como una de sus bases justamente la causalidad. Y no como una idea en la mente, sino con la causalidad como existente en la realidad, en el mundo. La causalidad nos permite darnos cuenta de que el mundo tiene regularidades y esas regularidades son formuladas bajo la forma de ley científica. ¿Qué es una ley científica? Es un postulado, es un enunciado, ¿no? Que muestra algo que se da regularmente en la naturaleza, ¿no?
Esa es una ley, ¿no? Recuerda cualquier ley científica. Y lo que te está mostrando esa ley es que te está describiendo algo que siempre sucede en el mundo. Y si siempre sucede, es porque tendría que haber en el mundo un orden de causas y efectos en el mundo. Pero Hume te está diciendo aquí que en realidad ese orden causal no existe en el mundo. Es el producto del hábito o costumbre. Por lo tanto, el ser humano lo ha creado en su mente. Idea de imaginación nuevamente. Y en ese sentido, Hume lo que te está diciendo es que todo lo que la ciencia está investigando sobre el mundo parece estar basado en una idea imaginada, en la idea de causalidad. Que funcione, que las leyes científicas funcionen, ese es otro rollo, ese es otro asunto. Está muy bien, y qué bueno que funcionen, pero no tiene una base lógica, no tiene una base fuerte. Su base es el hábito, y dime, o la costumbre, y dime tú si acaso, dime tú si acaso si esa sería una buena base. Por eso la filosofía de Hume termina siendo escéptica y termina siendo agnóstica en el caso de Dios, y escéptica en el caso del conocimiento científico. Bien, jóvenes, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Espero que se haya comprendido todo lo que hemos visto sobre Hume. López Galloso me dice, creí haber leído hace un tiempo que Descartes... Ah, ya, no, eso ya lo vimos. Bien, listo. Entonces, nos vemos. Dejo de presentar y dejo de grabar.